Termina el año 2021 y con ello comenzamos a hacer los balances de lo que ha acontecido en nuestro país, un país que sigue todavía metido en una crisis por la pandemia de COVID-19 y está ya en los albores de la variante Omicron. Tenemos un país también que no logró, por lo pronto en sus fuerzas políticas, consolidar una reforma eléctrica fundamental para el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos también controversias en contra del presupuesto de egresos, el dinero que se va a gastar el gobierno federal para el próximo año 2022, acusado por la oposición de ser un presupuesto que limita la ayuda social en México. Para ayudarnos a hacer un balance en materia económica y financiera, le agradezco muchísimo a Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, que esté con nosotros y tome la llamada de la primera emisión de Informativo NTR. ¿Cómo está, don Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Pues termina este año y ¿qué balance puede hacer del año 2021 en materia económica con estas políticas del gobierno federal que finalmente no se consolidaron con la reforma eléctrica, pero se siguió avanzando en materia de productividad? Claro que sí. Bueno, yendo un poco más para atrás, recordarás que ya desde el año 2019 la economía mexicana había mostrado una contracción marginal. En aquel año la inversión tuvo una importante caída por el ambiente general de incertidumbre que se generó para el impulso a proyectos de inversión. Luego en el 2020 vino el impacto de la pandemia y tuvimos una situación recesiva muy profunda y comenzamos a recuperarnos de esta recesión en la segunda mitad del año pasado y el primer semestre del año en curso. No obstante, durante el tercer trimestre del año en curso, volvimos a ver una nueva contracción de la economía. En este tercer trimestre la economía se redujo en 0.4% respecto al trimestre previo. Y los primeros datos que estamos viendo respecto al comportamiento de la economía en el cuarto trimestre muestran que la reactivación económica ya perdió fuerza y la economía regresó a aquel escenario de bajo crecimiento con una demanda interna deprimida que ya habíamos visto desde el 2019. Por lo tanto, al cierre del 2021, la economía de México muestra una menor capacidad de crecimiento. La inversión se encuentra en niveles del 2011, prácticamente una década de retroceso, y el consumo se ha visto debilitado, por lo cual las condiciones de inicio para el próximo año, para el 2022, desde un punto de vista económico, pues son retadoras, son desafiantes. Una década de retroceso, Ángel García Lascurain. Explíquenos bien esto, qué significa, que todavía nos va a costar mucho trabajo y no solamente el año 2022, sino años más adelante poder recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia. Bueno, me refiero específicamente a la inversión. La economía tiene varios motores de crecimiento. Está el gasto del gobierno, está el consumo de las personas, de las familias, y está la inversión de las empresas. Este indicador específico de inversión es el que retrocedió a niveles de 2011. Nosotros estamos estimando que para la economía en su conjunto, el recuperar los niveles que tenían se lograría a finales del próximo año. Sin embargo, también hemos visto que ha habido una caída en el ingreso promedio de los mexicanos. Nuestro país sí se ha empobrecido. Hay distintos indicadores que muestran que la pobreza ha aumentado, pero en general el ingreso per cápita es menor. Y para vemos una recuperación más tardada. Estaríamos recuperando el ingreso per cápita alrededor del año 2026, por lo cual es fundamental que se generen condiciones para acelerar el crecimiento económico en México. Y hay varios factores que mencionamos nosotros de atención para el próximo año, pero el más relevante desde la perspectiva de crecimiento económico es pues crear condiciones suficientes de certidumbre para fomentar la recuperación de la inversión privada. Desde nuestra óptica no puede haber desarrollo económico sin crecimiento y no habrá crecimiento sostenido suficiente para México sin la inversión privada. Sí, y precisamente sobre esta capacidad de la economía familiar, ¿preocupa la inflación? Se ha advertido en las últimas semanas sobre un incremento en la inflación que pudiera estar afectando a la economía nacional. Sí, la inflación ha tenido un crecimiento importante. Estamos viendo tasas que no veíamos en 20 años.
no es una situación privativa de México, es una situación que se ha dado a nivel internacional, producto también de las disrupciones que generó la pandemia, ¿no? Hubo una distorsión general en cadenas de fabricación y de suministro a nivel internacional, y eso ha tenido impacto sobre diferentes productos y bueno, también ha afectado a la economía mexicana. Nosotros vemos dos escenarios hacia adelante. Uno, que podrían volverse a acomodar todos los factores de oferta y demanda, y eso contribuiría a la reducción de los precios, pero si toma tiempo el que esto ocurra, la inflación podría comenzar a afectar otros productos, a volverse lo que llamamos inflación inercial, y tendría pues una permanencia mayor y sería más difícil poderla reducir. De ahí la importancia de la política monetaria, ¿no? De que el Banco Central tenga una operación autónoma. Un factor que también vemos relevante para el próximo año son los cambios en el liderazgo del Banco de México y del INEGI también, y va a ser fundamental que la gestión del Banco de México preserve su autonomía, preserve la objetividad de sus decisiones y el manejo de la política monetaria en condiciones de una inflación elevada como lo que estamos viendo. Sí, precisamente, pues el día de mañana ya termina Alejandro Díaz de León al frente de Banjico y llegará Victoria Rodríguez Ceja, una mujer que está muy cercana al presidente de la República y también no tiene la experiencia, fue la crítica que se le hizo en el Congreso, la experiencia para tener un cargo como gobernadora del Banco de México. Sin embargo, bueno, la institución es robusta, el propio Banjico tiene muchos años trabajando de la misma manera, no obstante, ni los presidentes ni los gobernadores en turno, hay confianza que no venga un cambio de timón por parte de esta nueva administración en Banjico, ordenado desde la presidencia, y se empiece a perder un poco la independencia y la autonomía de Banjico. Sí, esa es nuestra preocupación central. Ella efectivamente no tiene experiencia en política monetaria, es una economista muy sólida, pero viene del lado de la política fiscal, de la Secretaría de Hacienda, y como bien mencionas, el Banco de México es una institución pues muy sólida, que ha logrado consolidar un modelo de gestión en base a una junta de gobierno donde se toman las decisiones de manera colegiada, tiene un equipo técnico súper competente y esperamos que pueda preservar esa autonomía, ¿no? Nos parece que el factor principal a observar es que ella pueda realmente gestionar al Banco Central, preservando la autonomía respecto a decisiones políticas, ¿no? Que no se tomen las decisiones de política monetaria en base a consideraciones políticas o apoyar algún proyecto político, sino puramente por consideraciones técnicas, económicas de política monetaria. Sí, en el caso del INEGI llega Graciela Márquez Colín, que ya fue secretaria de Economía, que es obviamente una persona que ha trabajado a órdenes del presidente de la República. Esto podría traer consigo también el rompimiento de la autonomía del INEGI y manejar lo que se ha convertido ya en una frase que genera hasta desconfianza, como los otros datos de Palacio Nacional. Pues esperemos que no ocurra, no sería tremendamente grave. El INEGI también ha consolidado un prestigio importante a nivel nacional e internacional, ha tomado décadas consolidarlo, y existe toda la confianza de que la información que genere es una información fundamentada en consideraciones científicas, técnicas, totalmente imparcial, y sería pues muy grave para México que la información pueda administrarse también apoyando un proyecto político. Esperemos que eso no ocurra, no tendría un impacto muy severo sobre pues la credibilidad de la economía mexicana en general. Sí, por último, ¿qué se necesita para el año 2022 para pues tener un nuevo, por ejemplo, en este caso de la inversión, poderla detonar y avanzar? No vemos programas, por ejemplo, de inversión para la micro, pequeña y mediana empresa, que fue la que más sufrió durante el confinamiento de la pandemia. Vemos, al contrario, una estatización de los principales sectores, háblese el sector eléctrico, el sector petrolero. Vemos también que no hay mucha competencia ni fomento a las industrias, si bien hay un acuerdo con los grandes empresarios, estos que emplean a muchas personas y también hacen muchas obras de infraestructura, pero tampoco vemos una política de promoción a la inversión y a la producción. ¿Qué necesitamos para el año 2022? Sí, no la hay. Yo creo que debe haber un cambio en la narrativa gubernamental en general respecto a la importancia de la inversión privada como generadora de empleo, y debe haber acciones claras y contundentes para impulsarla. Parte de ello es fundamental que haya un respeto irrestricto, sólido, sobre el cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos de propiedad.
lo que hemos visto en el caso de la iniciativa de reforma eléctrica se está dando marcha atrás a contratos firmados, a un modelo de desarrollo del sector energético que estaba vinculado pues a tendencias internacionales, se está dando marcha atrás, y eso ha generado una condición adicional de incertidumbre en general para la inversión, no solo en materia eléctrica, respecto a la preservación de los contratos, ¿no? Y el respeto al Estado de Derecho en nuestro país. Uh-huh. Sí, faltaría tener algunas iniciativas sobre este punto. Ya en este mismo ambiente sobre 2022, ¿qué esperan de la reforma eléctrica? ¿Cree que sí se vaya a consolidar después de estos foros públicos que se estarán convocando ahí a mediados de enero? Esperemos que no ocurra o que tenga modificaciones importantes en estas discusiones públicas. Nos parece que una eventual aprobación de la reforma, tal como estaba diseñada en su origen, podría tener consecuencias muy negativas sobre nuestra economía y sobre diferentes variables financieras. Con una alta probabilidad veríamos el recorte a la calificación de México de la deuda soberana. Podría haber salidas de capital más aceleradas, que ya han sido importantes durante este año y el año pasado, y generaría también presiones marcadas sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, e incluso podría llevar a una nueva recesión de la actividad económica. Sí sería muy grave que la reforma se apruebe tal como está en este momento. Muy bien. Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada de la primera emisión de Informativo NTR y le deseamos a usted, a su familia y a todo el equipo del IMEF que tengan un muy buen año 2022. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias. Igualmente, los mejores deseos. Gracias, fue Ángel García Lascurain, presidente del IMEF, sobre este balance 2021 y lo que se necesita para que tengamos productividad, riqueza en las familias y sobre todo inversión en México. Diversos retos fundamentales para un gobierno que parece no escuchar las peticiones de quienes saben en el sector financiero y económico. Nosotros vamos